contratos asociativos, o tenemos la ley de defensa del consumidor, o la ley, ¿cómo se llama la otra? La de sociedades de garantía recíproca, que son todas leyes independientes, pero bueno, pero fundamentalmente es la ley y esas leyes que tratan otros temas, obligaciones negociables, que no está tampoco en la Ley General de Sociedades. En la Ley General tenemos desventuras, pero no obligaciones negociables, que son lo mismo, distinto nombre, pero tienen algunos tratamientos que hacen que las obligaciones negociables sean mucho más factibles y solamente en la Argentina hay 5 o 6 casos de utilización de esas formas de adquirir dinero, porque en definitiva es eso. Ya después lo vamos a ver en la segunda parte, esto no se asusten. Así que sí, el libro de Nissen es como si fuera algo normal, porque aparte es el que más conocido tenemos dentro del tema societario. Pero después Vítolo tiene un buen libro también, pero bueno, ese está un poco más completo porque es nuevo, ya está todo absolutamente forma de la 26994. En Nissen tienen que tener cuidado que no sea un libro anterior al 2015. El 2015, de agosto de 2015, que entró en vigencia la reforma, Nissen sacó una actualización, pero bueno, fíjense que tengan esa actualización, porque hay algunas cosas que difieren, y bastante difieren, y bueno, eso los puede incurrir en errores. Así que bueno, tengan cuidado con eso. Y Richard, lo que tiene también, Richard no tiene actualizado hoy con la reforma. Pero bueno, tienen que tener cuidado con eso. Pero sí, Nissen es un buen libro. Bueno, listo, sí, empezamos entonces. Hoy el tema son las sociedades anónimas simplificadas, conocidas como SAS, o llamadas las sociedades para emprendedores, también le han llamado. Estas sociedades, en definitiva, resultan ser un nuevo tipo social que, curiosamente, se implementó por medio de una ley, que es la 27349, y no se introdujo como reforma dentro de la Ley General de Sociedades. O sea, en realidad lo que se quiso es hacer una sociedad para ser utilizada en forma rápida, barata, ahora vamos a ver por qué digo barata, y que permita a mucha gente que tiene emprendimientos y no tiene la posibilidad de formar una sociedad, o no tienen, o no quieren poner en juego todo su patrimonio, poder, de forma societaria,
con una figura, con un tipo que les resulte rápido y económico. ¿Por qué digo rápido y económico? Porque este tipo de sociedades tienen la modalidad de poder ser inscriptas en el registro en IGJ, así lo establece la ley. Después cada organismo de control tiene que establecer sus propias reglamentación, ¿no? Para poder inscribirla, pero se puede inscribir en forma virtual, en forma tecnológica, y dentro de las 24 horas, ya cumpliendo con todos los requisitos, la inscripción por medio de esa virtualidad, 4 horas ya queda registrada y ya está en condiciones de obtener todo lo necesario para comenzar a funcionar. Ahora después vamos a ir viendo cuáles son las ventajas de hacerlo de esa manera. También se puede hacer por medio normal, común, nada más que tarda un poco más. ¿Y por qué le decía que esto sirve para los emprendedores? Porque hay mucha gente que estaba trabajando por cuenta propia con alguna actividad determinada, X, que para organizarse con algún tipo societario tenía la SAU, pero necesitaba un capital mínimo un poco más importante que se requiere para la SAS, y aparte, bueno, el tema organizativo le complicaba un poco, pues ya tenía que tener un director, tenía que tener un síndico, que no sea él, o sea, el director, una persona ajena a la sociedad, y obviamente el síndico lo mismo. Cuestión que eso le encarece la creación, la constitución de esa sociedad. Las sociedades anónimas simplificadas le permiten crear también en forma unipersonal la SAS, con la ventaja de que la administración puede ser por el propio socio, mal dicho porque es uno, y no es obligatorio la fiscalización, el órgano de fiscalización. Con lo cual, en la persona del socio tenemos administración, representación, gobierno y fiscalización. Cumple las 3 funciones. Lo que tendrá que hacer es cumplir con todos los recaudos legales para que todas las decisiones que se tomen queden en el libro asentados, las resoluciones queden en un libro especial para eso, y obviamente se va a fiscalizar a sí mismo. Si él quiere trabajar en forma correcta, obviamente va a tomar decisiones correctas. No va a necesitar más que a lo mejor un profesional que lo pueda asesorar en distintas áreas. Pero bueno, eso es para todo el mundo. Aquel que no es abogado o no es contador, para algunas cuestiones legales, impositivas, necesita un profesional como van a tener que tener ustedes el día de mañana. Van a tener que tener un contador de confianza para que los vayan organizando en las cuestiones contables, ingresos brutos, monotributo, o la que corresponda, porque tal vez les va bien y ya tienen que ser responsables sin cripto. Si bien hoy se permite por la virtualidad hacer muchos trámites uno mismo, nosotros como abogados también somos bastante reticentes a todo lo que tenga que ver
con lo impositivo. Si bien el derecho tributario tendría que ser de los abogados, pero vimos a los contadores porque no nos gusta mucho a nosotros el derecho tributario. La realidad es esa. Hay distintos aspectos que hacen que este tipo de sociedades favorezcan la actividad comercial. De hecho, no tengo ahora en este momento estadísticas, pero la cantidad de SAS que se han inscrito desde que comenzó a regir esta ley es importante y casi mayor a otros tipos sociales, que los otros tipos sociales hoy fundamentalmente eran anónimas o SRL. Las SAUS muy pocas, por lo que yo les decía, es una sociedad cara, y en cambio la SAS tiene una forma de constitución y de actividad que la hace económica, en principio. Entonces, ¿qué establece la... una cosa importante que lo vamos a ver a lo largo de esta sociedad, por la doctrina, porque se hizo una sociedad con un tipo social simplificada, pero muchas cosas nos derivan a las sociedades anónimas y muchas cosas lo derivan a las SRL. A ver, cuando habla de administración y representación, tema de la responsabilidad, etcétera, hace mucho hincapié en las SRL y nos derivan a ese tipo social. Con lo cual queda un mix que muchos autores la llamaron como una sociedad híbrida, que se le puso el nombre de anónima por el hecho de cómo está constituida, pero que no se sabe si es una SRL, si es una sociedad anónima, el capital se representa en acciones, o sea que es una mezcla que realmente fue algo para que la gente lo utilice y le dé un marco legal a su actividad y pueda, por sobre todas las cosas, limitar su responsabilidad al aporte que realizó. Esa fue un poco, y en ese sentido, bueno, digamos que tuvo éxito porque hay muchas inscripciones de este tipo de sociedades. A ver, ¿qué me dicen? Sí, está llena de microemprendedores, Flor, pero no tenían un sistema legal como la SAS. No podían, no había una sociedad, un tipo social que las pudieran utilizar. Yo estoy contestando acá un chat que dice que siempre me dicen, siempre existieron porque hay muchos microemprendedores. Pero esos microemprendedores lo que hacían era poner todo su patrimonio en juego, porque era a título personal. Acá vos tenés una persona jurídica que estás creando a los socios. O sea, no hay que confundirse eso, ¿eh? Las SAS no existieron siempre. La SAS es una... No, yo no soy Hernán, soy Daniel. Me contestó, me puso gracias, pero no, gracias Hernán, soy Daniel. Las SAS siempre, no siempre existieron. Se crearon en el 17, 2017, 18, en el 17 y el 18, por medio de un DNU que después estuvo ratificado, se modificó algunas cuestiones que habían salido de la ley,
con la modificación en la SAU. ¿Se acuerdan que cuando vimos SAU, no sé si les dio Hernán esa clase, o si se las di yo, cuando se creó la SAU, en el marco legal de la Ley General de Sociedades, se requerían un directorio de 3 directores y una sindicatura de 3, también colegiada de 3 síndicos, con lo cual fue totalmente rechazada por todo el aspecto doctrinario, y eso después se modificó por medio de un DNU y se requirió solamente un director y un síndico. Y en ese DNU también hubo algunas modificaciones en esta ley que, bueno, no fueron muy sustanciales con el funcionamiento en general, pero sí hubo algunas modificaciones. Así que, bueno, quedó entendido, Flor, esto lo que estábamos hablando. Los microemprendedores sí siempre existieron, pero no tenían un marco legal donde limitar su responsabilidad o darle un aspecto jurídico como sociedad. Entonces, para la constitución de las sociedades es por una o varias personas, que pueden ser personas humanas o pueden ser personas jurídicas. Estas personas limitan su responsabilidad al aporte, el capital se representa en acciones, y los socios garantizan solidaria e ilimitadamente a los terceros por la integración de esos aportes en la forma que se garantizan en las SRL. ¿Ve que tiene una mezcla? Es en acciones, pero se garantiza el cumplimiento del aporte como en las SRL. O sea que hay una cuestión ahí que está medio... Es una sociedad, yo la llamo sui generis, de su estilo, porque fue creada más que nada por una necesidad de generar un trabajo y a bajo costo. ¿Por qué digo bajo costo? Se los anticipo. Porque la puede registrar la misma persona en forma virtual. Obviamente tiene que tener conocimiento de cómo manejar la virtualidad. Se constituye de capital de 2 sueldos mínimos vitales y móviles. O sea que el sueldo mínimo vital y móvil creo que está a 18.000 o 20.000 pesos hoy. O sea que con 2 sueldos mínimos vitales y móviles, hoy constituye una SAS. Así que no es para una sola persona, o para 2 o para 3, esto. Y con ese dinero, siento que puede ser más o menos importante, que puede generar más o menos un buen número de ingresos, y sin embargo, invertí nada más que 40.000 pesos en total. Y si lo hago la inscripción por medios electrónicos, el canon que se paga para la inscripción es tomado como parte de la integración del 25% del capital que se hace en dinero. Si el capital solo integro en dinero. No sé si se entendió lo que dije. Cuando no es una sociedad... de, por ejemplo, 40.000, ¿no? Claro, nosotros inscribimos una sociedad. Tenemos que pagar un canon que se paga, si es en capital, es en el Banco Nación, y si es en provincia, tiene un costo la inscripción de la sociedad.
Si yo lo hago por medios virtuales, por medios tecnológicos, y los aportes de capital son en dinero, la obligación, como las sociedades anónimas, es integrar el 25%. Entonces, si yo lo hago por medios tecnológicos, que lo hago con los modelos que me presenta la IGJ en la página, que yo los invito a que después ustedes entren en la página de la IGJ, persona jurídica de provincia, y busquen, porque ahí están los modelos del contrato, están los objetos que puede tener la sociedad, está todo detallado como para que ustedes, tal cual está ahí, lo hagan. Bueno, si lo hacen así, el costo de la inscripción se toma como parte del aporte de ese 25%. O sea que los socios integrarían el resto, la diferencia, en ese primer aporte obligatorio. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. ¿Está? Sí, sí. La SAS unipersonal no puede constituirse otra SAS unipersonal. Y tampoco puede participar en otra SAS. Acá también la doctrina mete siempre el comentario. En la Ley General de Sociedades tenemos el artículo 1 que también dice que una unipersonal, una SAU, no puede participar ni integrar otra sociedad unipersonal. Pero, ¿qué pasaría si una SAU quiere participar en una SAS? Está prohibido. O una SAS participar en una SAU. No, porque ninguna de las dos la leyes limitación es solamente para otras SAS, no para y una para SAU. otra SAU, como dice la Ley General de Sociedades. Entonces, como nada dice, opta a que una SAS participe en una SAU o una SAU participe en una SAS. Esto es todo más comentario de la doctrina, no es que lo dice la ley, para que ustedes vayan tomando un poco de noción sobre todo el tema en general. Pero bueno, si ustedes van a los libros van a encontrar estos comentarios. En los libros, en los... Sí, decime. Que cuando estaba hablando de los aportes, ¿solo deben integrarse en dinero o también pueden integrarse en especie? No, ahora vamos, sí, los aportes pueden ser dinerarios y no dinerarios. Ah, está bien. Que bueno, yo comenté lo de los aportes porque se dio en ese momento la posibilidad de comentarlo. Los socios, entonces quedó entendido de la SAS-SAU, quedó entendido eso. Los socios son personas humanas o personas jurídicas, o pueden ser combinadas también. No necesariamente tiene que ser de todas sociedades de personas jurídicas o todas de personas humanas. Pueden ser combinación entre sociedades, personas jurídicas y personas humanas. El instrumento constitutivo de la SAU, ¿qué debe contener? A ver si lo podemos sacar. Ustedes ya estudiaron la primera parte, el artículo 11. Entonces, más o menos, porque en definitiva es muy parecido. O sea, nombre de todos los socios, número de documento, quit, la clave de identificación, si tienen, que la deben tener. Y en el caso de las personas... ¿Cómo? Objeto.
social. Sí, sí, objeto social. El capital. Perdóname, José. No, espere, espere. En el tema de las personas jurídicas, fijar con el número de quit de la persona jurídica, el nombre que sea denominación social o la razón social que tengan, el domicilio de esa persona jurídica, todos los datos que hacen a la persona jurídica. Después, como decía José, también tiene que tener el objeto. El objeto puede ser plural. En la SAS, es más, si ustedes van a la página de la sociedad de IGJ, te van a encontrar cuáles son los objetos que pueden instrumentarse en una SAS, y son varios. Pero ustedes pueden poner esa pluralidad de objetos, pero tienen que precisar bien en forma determinada cuál es al que se van a dedicar ustedes a todo eso. Eso es lo que permite la ley y lo que permite el modelo que tiene la página de la IGJ. Pero ustedes se van a dedicar a informáticos o a servicios de salud o a producir algún bien X, entonces va a tener que determinarse cuál es, de forma precisa y determinada, cuál es la actividad que van a desarrollar. Porque eso sí tiene que quedar claro, porque es una cuestión que está relacionada con los terceros también, para que los terceros sepan. Lo interrumpo. Decime. Una pregunta. En los ejemplos que digo, puede ser persona, actividades de salud e informática, o sea, que sean muy diferidos uno con otro. Es que, voy a repetir, si vos ves el modelo que tiene IGJ, te dice un montón de posibilidades, de objetos, pero vos no te vas a dedicar a todo eso. Tu actividad va a ser una sola, puede ser informática o puede ser servicio de salud, ¿sí? Entonces, eso tiene que estar hecha en la aclaración que la actividad que va a desarrollar va a ser dentro de los servicios de salud, sin perjuicio de que vos pongas toda, como dice el modelo que tiene el organismo de control en su página. Eso si lo vas a hacer en forma electrónica, para hacerlo en 24 horas, y hacerlo con las condiciones más económicas que te ofrecen. Ahora, si vos la querés hacer en forma normal, habitual, tenés que llevar el trámite como se realiza hoy en día, sin esa virtualidad. Bueno, hoy con el tema de la pandemia sí, pero habitualmente vos vas a la IGJ, dejaste el trámite, y eso te tarda 6, 7 meses. Después que pase por todas las direcciones dentro de la IGJ hasta que salga la resolución que te aprueba la registración. Y ahí sí vas a poner exactamente el objeto en forma precisa y determinada, no tienes necesidad de poner una pluralidad. Esto de la pluralidad te lo permite la ley, y si vos lo haces por medio tecnológico, como te lo ofrece la página de la IGJ, pluralidad, pero después tenés que precisar en forma determinada cuál va a ser tu actividad. ¿Se entendió? ¿Quedó claro ahora, chicos? Sí, más o menos. Mauricio, ¿quién dijo más o menos? Yo, Damián. ¿Qué es lo que no entiende, Damián? No me queda claro al momento de determinar el objeto. ¿El objeto sería la actividad que uno va a realizar? Es lo que vos te propones realizar, exactamente. Sí, siempre es lo que uno se propone realizar. Lo luego, que yo... Sí, sí, decime. Y luego, los medios que voy a utilizar para realizar esa actividad, ¿eso es lo que yo tengo que detallar? No, los medios no. Sino realmente a qué te vas a dedicar. O sea, a vos la ley te permite tener pluralidad de objetos. Sí. Pluralidad de objetos puede ser que pongas comercial, industrial,
agropecuario, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que se te ocurra. Eso es una pluralidad de objetos. Pero ¿qué es lo que va a hacer la sociedad en sí? Se va a dedicar a los servicios de salud. Va a ser informática, servicios informáticos. Son como 10 objetos que la página de GJ tiene en su modelo de contrato, que es el que vos podés utilizar para inscribirte en forma virtual y en 24 horas tenés la registración. Pero tenés que aclarar en cuál te vas especialmente a dedicar. Porque vos no te vas a dedicar a todos esos. Te vas a dedicar a uno, que puede ser servicios informáticos, pueden ser la creación de páginas de internet, pueden ser un diario, los newsletters que le llaman, diarios virtuales, te vas a dedicar a eso, entonces tenés que aclarar que la actividad de la sociedad va a ser la de servicios informáticos. Sin perjuicio de toda la pluralidad de objetos que existe antes. ¿Se entendió ahora? Sí, ahora sí, bárbaro. El resto, Dale, chicos... Sí, dale. voy a pasar el link de asistencia. Y los días martes, yo estoy al mismo tiempo en otra clase, por eso no les contesto el chat, pero yo anoto todo lo que me van diciendo, ¿sí? Listo, era eso. Gracias. Gracias, Caro. Gracias, Carlos. Gracias. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, seguimos entonces. Aparte del objeto, obviamente la denominación que va a tener la sociedad con la expresión SAS. Como sigla, puede ser como abreviatura, directamente Sociedad Anónima Simplificada, todo el nombre completo. ¿Sí? Domicilio de la sociedad y el domicilio de la sede, porque la sociedad puede tener un domicilio, pero la sede puede estar en otro lugar. Si el instrumento constitutivo no está el domicilio de la sede, eso se puede subsanar al momento que se inscriba la sociedad en IGJ o en persona jurídica. En la documentación que se presenta, ahí sí se coloca el domicilio de la sede. Y ahí van a ser válidas todas las notificaciones que deban hacerse. Plazo de duración, otro requisito. El capital social, el aporte que cada socio realiza. El aporte, si es dinerario, tiene que ser en moneda de curso legal. Después, como son acciones, el capital se representa en acciones. ¿Qué clases de acciones? Va a ver cuáles son las modalidades de emisión de esas acciones. Y todas las demás características que corresponden a las acciones, que son similares a las que ustedes van a ver cuando veamos sociedades anónimas. Después, la suscripción de capital, la modalidad de integración de ese capital. Las reglas para distribuir utilidades y soportar las pérdidas. En ese caso, ¿se acuerdan qué pasaba si el contrato constitutivo no tenía de qué manera se iban a distribuir utilidades y a soportar las pérdidas? ¿Cuáles eran las reglas supletorias? ¿De acuerdo a los aportes?
Sí, había dos formas que estaba reglamentada en un artículo de un inciso, porque generalmente lo preguntamos como regla supletoria. Ustedes acuérdense siempre del artículo 11, inciso 7. Puede ser por los aportes O puede ser que o puede ser para la Silencio. distribución, en caso de silencio, si solo se prevé la distribución de las utilidades, así se van a soportar las pérdidas y al revés. exactamente. Y si nada dice, se va a hacer de acuerdo a los aportes, como dijo recién, no sé quién fue, me disculpan, porque no vi quién habló. Está bien lo que dijeron los dos. Después tenemos el contrato también, los derechos y obligaciones de los socios, ¿eh? La fecha de cierre de ejercicio. Acá, ¿qué pasa si falta alguno de estos requisitos con esa sociedad? La ley no lo dice. Obviamente, esto es digamos, una opinión doctrinaria, pero por deducción, si el contrato le falta alguno de estos requisitos, Marcha para la sección 4, cuarta. y va a funcionar de acuerdo a las, porque no la van a escribir, y bueno, va a funcionar como sección cuarta, exactamente, pero siempre se va a tener en cuenta que van a funcionar como sociedades que le faltan requisitos esenciales, no como atípicas. Esto es una opinión doctrinaria que lo sostiene más que nada Vítolo eso. Pero sí, no se va a inscribir, va a seguir funcionando, porque ya tiene un contrato con un tipo social, etcétera, etcétera, pero como le faltan algunos requisitos, va a funcionar como si fuera de la sección cuarta. Pero, doctor, Sí, el único requisito subsanable mediante la documentación es que no se incluya el domicilio de la sede. Los demás no son y subsanables. tal vez en la IGJ se lo pidan o en la persona jurídica se lo pidan, pero mientras tanto, si no lo subsanan, Mm, y esa sociedad sigue funcionando, o sea, todo es Pasan, subsanable, pero el tema es qué actitud, qué conducta toma la sociedad, porque pueden está ser que bien. no impulsen y la sociedad ya empezó a funcionar. Entonces, ¿qué régimen legal le aplicamos ahí? Si todavía no está constituida regularmente porque no está inscripta, pero tenemos un tipo social, entonces la mandamos a la sección cuarta. Está bien. Respecto a la publicidad, el régimen de publicidad, se debe publicar un edicto por un día en el diario de publicaciones legales del lugar donde se constituyó la sociedad, y la publicación debe contener los mismos requisitos que se utilizan para las sociedades en general. O sea, los requisitos del 1 al 7 y 11 del artículo 36. ¿Alguno tiene la ley ahí de SAS? Yo la tengo, Ah, profesor. ¿La puedo leer? Sí, el artículo 36. Listo. El artículo 36 dice así: el instrumento constitutivo, sin perjuicio de las cláusulas que los socios resuelvan incluir, deberá contener como mínimo los siguientes requisitos. 1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, número de documento de identidad, clave única de identificación tributaria, quit,
o clave única de identificación laboral CUIL, o clave de identificación CDI de los socios, en su caso. Si se tratare de una o más personas jurídicas, deberá constar su denominación o razón social, domicilio y sede, datos de los integrantes del órgano de administración y, creo que me equivoqué, integrantes del órgano de administración y clave única de identificación tributaria CUIT o clave de identificación CDI de las mismas o dar cumplimiento con la registración que a tal efecto disponga la autoridad fiscal en su caso, así como los datos de inscripción en el registro que corresponda. Punto 2. La denominación social que deberá contener la expresión Sociedad por Acciones Simplificada, su abreviatura o la sigla SAS. La omisión de esta mención hará responsables ilimitada y solidariamente a los administradores o representantes de la sociedad por los actos que celebren en esas condiciones. Punto 3. El domicilio de la sociedad y su sede. Si en el instrumento constitutivo constare solamente el domicilio, la dirección de su sede podrá constar en el acta de constitución o podrá inscribirse simultáneamente mediante petición por separado, suscripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta, hasta tanto la misma haya sido efectivamente cancelada por el registro público donde la sede haya sido registrada por la sociedad. Punto 4. La designación de su objeto, que podrá ser plural, y deberá enunciar en forma clara y precisa las actividades principales que constituyen el mismo, que podrán guardar o no conexidad o relación entre ellas. Punto 5. El plazo de duración que deberá ser determinado. Punto 6. El capital social y el aporte de cada socio, que deberán ser expresados en moneda nacional, haciéndose constar las clases, modalidades de emisión y demás características de las acciones y, en su caso, su régimen de aumento. El instrumento constitutivo, además, contemplará la suscripción del capital, el monto y la forma de integración y, si correspondiere, el plazo para el pago del saldo adeudado, el que no podrá exceder de 2 años desde la firma de dicho instrumento. Punto 7. La organización de la administración, de las reuniones de socios y, en su caso, de la fiscalización. El instrumento constitutivo deberá contener la individualización de los integrantes de los órganos de administración y, en su caso, del órgano de fiscalización, fijándose el término de duración en los cargos e individualizándose el domicilio donde serán válidas todas las notificaciones que se le efectúen en tal carácter. En todos los casos deberá designarse representante legal. Punto 8. Aguardame un cachito, María del Carmen. Listo. Perdón. Esos 7 puntos que leyó María del Carmen, que son más o menos, obviamente acá lo dijo ella concreto como dice la ley, yo los expresé para que ustedes vayan tomando conocimiento. Son los que deben tener la publicación que se haga por un día en el diario de publicaciones legales de la jurisdicción, más el inciso 11 de ese artículo. Si querés leerle el 11 así, después lo demás leen ustedes, chicos, así Listo. Vamos avanzando. El punto 11 dice la fecha de cierre del ejercicio. Los registros públicos aprobarán modelos tipo de instrumentos constitutivos para facilitar la inscripción registral. Bueno, eso último es lo que les vengo diciendo, que es uno de los beneficios que tienen estos tipos sociales, este tipo social en forma particular. La forma más beneficiosa de poder y rápida de poder constituir una sociedad. Entonces les quedó claro qué es lo que tiene que tener la publicidad, el edicto, en definitiva la publicidad, ese edicto por un día en el diario de publicaciones legales. Ahora, ¿qué pasa en caso de modificación o disolución de la sociedad? ¿Qué se inscribe en ese caso? En ese caso se inscribe la resolución
que aprobó la modificación, obviamente con la fecha, y cuál es la modificación, y en el caso de disolución, también la fecha que se resolvió la disolución, que se realizó la liquidación, y después se inscribe la liquidación, y ahí se cancela la inscripción de la sociedad. Alguien me preguntó por la página, no sé si es de acá de este curso o de Zárate, qué pasaba cuando quedaba cancelada la sociedad. Si era cuando se terminaba la liquidación o cuando se inscribía la liquidación. En realidad queda cancelada cuando se inscribe. No sé si la persona que me preguntó es de acá o de otra, de curso de Zárate, pero bueno, si no es de acá, les aclaro, es con la inscripción, ahí se cancela la registración. Bueno, entonces, como ya venimos diciendo, la inscripción en el registro se debe hacer dentro de las 24 horas de presentarse la documentación, si eso se hace en forma tecnológica. Los registros deben implementar los reglamentos para poder llevar adelante esto, y si se elige hacerlo en forma habitual, se tiene que hacer por instrumento público o privado con firmas certificadas. En ese caso, el tiempo de duración del trámite va a ser el que disponga la sociedad, perdón, el que disponga el organismo de control. Hay algunas limitaciones para la constitución de SAS. Ahí tenemos el 299 de la Ley General de Sociedades. ¿Alguno la tiene a mano? Please. 299. Sí. Sí. Inciso 1, 3, 4 y 5. Acá está. Inciso 1. 1, 3, 4 y 5. Bien. Fiscalización estatal permanente. Las sociedades anónimas, además del control de constitución, quedan sujetas a la fiscalización de la autoridad de contralor en su domicilio durante su funcionamiento, disolución y liquidación en cualquiera de los siguientes casos. Inciso 1. Hagan oferta pública de sus acciones o debentures. Inciso 3. Silvina, discúlpame. Vamos punto por punto. El inciso 1 no puede ser una SAS. Para ese. Perdón, doctor. ¿Qué número de artículo era? El 299, María Carmen. Sí, el de control permanente, el famoso 299 que repetimos siempre. Entonces, una SAS no puede estar constituida para ese objeto, el del inciso 1. Ahora vamos al 3. Sean de economía mixta o se encuentren comprendidas en la sección 4. No puede ser SAS. Inciso 4. Realicen operaciones de capitalización, ahorro o en cualquier forma requieran dinero o valores al público con promesa de prestaciones o beneficios futuros. Es lo mismo. Y el 5, ¿no? Sí. Inciso 5. Exploten concesiones o servicios públicos.
Ahí está. Esos incisos no pueden ser SAS. Fíjense en que el 13 era el de la sección cuarta, no pueden ser SAS, pero una SAS que no cumple todos los requisitos va a ir a la cuarta. Son dos cosas distintas. Y fíjense que creo que el inciso 7 habla de SAU. Se trata, sí, de Bueno, sociedades vieron que, anónimas personales. bueno, la SAS puede ser una unipersonal, pero también puede participar, como habíamos hablado antes. Ahora, esas no pueden ser constituidas SAS en esos casos. Ahora, las SAS tampoco pueden ser controladas por una sociedad del artículo 299, ni estar vinculada en más del 30% de su capital a una sociedad del artículo 299, de las que están permitidas. Profe, disculpe, ¿puede repetir nuevamente lo que dijo porque no lo entendí? Sí, cómo no. Que la SAS no podrá estar controlada por una sociedad de la del tipo del 299, por ningún tipo de esas sociedades. Acá no hace referencia a un inciso en particular. Esto de controladas y vinculadas es el artículo 33 de la Ley General de Sociedades. Eso lo vieron con el doctor Charkiewicz ustedes. Cuando una sociedad es controlada por otra y cuando está vinculada a otra. Entonces, ninguna sociedad, para decirlo al revés, que está comprendida dentro del 299, puede controlar a una SAS. Y tampoco podrán estar vinculadas en más del 30% de su capital. O sea, una sociedad del 299 no puede controlar, no puede vincularse en más del 30% del capital de la SAS. Acuérdense que para las vinculadas teníamos el 10 o el 25 como máximo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, lo que pasa es que también hay cosas que hay que empezar a estudiar para también después lograr entenderlo todo. Es largo esto. Sí, es re complicado. Profe, ¿cuáles eran las de economía mixta? Rápido, si me... Las economías mixtas son las que tienen privado y público. Parte privado y parte público. Hay una ley, las 13.000 y pico, no me acuerdo exactamente el número ahora, que habla de sociedades de economía mixta, que tampoco existen muchas ahora, porque hoy las sociedades o son del Estado, si es que hay alguna, en el ambiente, digamos, naviero, reparación y construcción de barcos, puede haber alguna sociedad del Estado todavía ahí. Y si no, son SAPEM, las del 308 de la Ley General de Sociedades. Pero ya quedan muy pocas sociedades de economía mixta, o no debe haber ninguna, si vamos a hacer una estadística o una averiguación sobre eso, porque ya eso fue en una época, imagínense, la ley 13.000 y pico, debe ser del año 40, 40 y pico para acá. Fue en un momento particular que se necesitaba empezar a darle ingreso a capitales privados para poder también trabajar, dejar de salir un poco de todo el Estado y que tampoco el Estado deje todo. Entonces, si bien al principio del siglo pasado no había tanta influencia del Estado y empezaron después, pero bueno, ahí se empezó a generar un movimiento y se sancionó la ley esta para poder complementar y constituir ese tipo de sociedades. Hoy la mayoría son SAPEM, la del 308, de la Ley General de Sociedades,
Y las nuevas sociedades del Estado, en su mayoría, ya después lo vamos a ver, hay una unidad de esto, se maneja mucho por el régimen privado de leyes, en cuanto a posibilidad de compras, en cuanto a posibilidad de contratación laboral, se rigen por la ley de contrato de trabajo. Ahí tenemos el caso de aerolíneas, el caso de aguas, que hoy es AISA. Son todas empresas que volvieron al Estado, pero su régimen legal para la actividad se rige por el derecho privado, no por el derecho público. Si por cualquier motivo una SAS viene comprendida en alguno de los supuestos previstos por el inciso A o el B del 299, el A era el que decía de la oferta pública, y el B era un capital mayor a 50 millones, entonces la SAS se tiene que transformar en alguno de los tipos de la ley 19.550. O sea, puede ser una SRL o una SA común. El capital social se divide en acciones y no podrá ser menor a 2 sueldos mínimos vitales inmóviles. Si las SAS deciden aumentar el capital, los socios pueden decidir en una reunión de socios. Si digo reunión de socios, ¿a qué estoy haciendo referencia también? ¿En qué tipo social se manejan por reunión de socios? En las SRL. Ustedes, claro, no lo vieron todavía. O sea, que ya estoy adelantando que es una sociedad anónima simplificada, pero que no hay asambleas. Como órgano de gobierno no está la asamblea. Entonces, en reunión de socios tienen que aprobar las características indicando qué clase de acciones, con qué derechos, y podrá hacerse a valor nominal o con emisión con prima de emisión. Con prima de emisión, después la vamos a explicar cuando veamos acciones, pero en definitiva lo que es la prima de emisión es que las sociedades se constituyen por un tiempo determinado, que pueden ser 20, 30 años, ¿no es cierto? En ese momento, como si la constituimos hoy, el capital social son 2 sueldos mínimos, son 40.000 pesos, más o menos, exactamente, no sé cuánto está. Yo me fijé recién, abril, el sueldo mínimo vital y móvil era de 29.160 pesos. 29.000, bueno. En mayo aumentaba el 4%, porque está previsto un aumento escalonado. En algunos ¿Por el meses, tema de la inflación o simplemente sí. está así? No, acá Nacional del Salario dice, se acordó una suba del salario mínimo vital y móvil del 35%, y los aumentos que este 35% está distribuido en 7 tramos no acumulativos. Está bien. Bueno, entonces casi 30, pongámosle. Hoy son 60.000 pesos. Pero dentro de 10 años, esos 30.000 pesos van a ser 30 pesos. Claro. O sea que si yo tengo que aumentar el capital y lo hago a valor nominal, va a ser muy poquito lo que yo pueda aumentar ese capital. Entonces la prima de emisión se le calcula esa diferencia
para poder emitir las acciones con ese valor, digamos, agregado por la diferencia de precio entre la Constitución y el aumento, que también para poner un plano de igualdad a los que van a ingresar de afuera, porque si no, los que ingresan de afuera van a ingresar con 2 pesos y van a poder comprar muchas más acciones que los que ya están. Entonces, al comprarlas con prima de emisión, emparejan la posibilidad de que si algún inversor entre a la sociedad, compre acciones en las mismas condiciones que aquellos que constituyeron la sociedad. No sé si se entendió. Pero igual lo vamos a explicar cuando demos acciones, más profundamente. No nos vamos a meter hoy a explicar eso, yo simplemente se los adelanté, como para que tengan noción de qué se llama prima de emisión, cuál es la diferencia. La suscripción e integración debe hacerse en las mismas proporciones y plazos previstos en el contrato. En las mismas proporciones, porque aquellos que ya están en la sociedad, si tienen un 10%, pueden comprar hasta un 10%. Para que todos mantengan la misma proporcionalidad dentro de la sociedad. Salvo que alguno no quiera comprar, y entonces los demás socios, ¿qué pueden hacer? ¿Qué derecho tienen? Eso sí lo vimos. El derecho a crecer. Comprar antes que el de a crecer, ¿cuál es? Comprarle las acciones al socio. El de preferencia. El de preferencia. Entonces, aquel que no compra, los socios tienen el derecho de preferencia. Pueden adquirir las acciones que el otro socio no quiso comprar. Y si la sociedad o si los socios que tienen derecho de preferencia no quieren tampoco comprar, el socio que sí hizo uso del derecho de preferencia también tiene el derecho de acrecer. Eso ya lo dimos. Bueno, los aportes en dinero se deben dar, como ya les anticipamos, el 25% al momento de suscribir y el restante en el plazo de 2 años. Y el aporte en especie, todo al momento de la suscripción. Cuando los aportes son no dinerarios, los socios deben aportar o informar sobre los antecedentes de la evaluación de esos bienes no dinerarios. Acá, a diferencia de lo que establece la Ley General de Sociedades, los socios pueden hacer y ponerse de acuerdo en la evaluación sin necesidad de tener que recurrir a la justicia. No hace falta que aquel que lo aporte haga la evaluación y los otros lo impugnen o vayan a la justicia. Acá pueden ya de antemano ponerse todos de acuerdo sobre la evaluación de ese bien no dinerario que hacen el aporte. ¿El problema cuál es? Si hay quiebra de esa sociedad, los acreedores tienen 5 años para impugnar esa evaluación. Estas evaluaciones después tienen que ser volcadas también en los estados contables. En el caso del aumento de capital, si es menor al 50%, no requiere publicidad ni inscripción de la resolución en el registro público o en el organismo de control. Y en caso de que supere... Perdón, profe, ¿cuál era el porcentaje?
menor al 50% de capital. Gracias. No requiere ni la publicidad ni la inscripción de la resolución tomada por los socios. Si supera, la remisión debe remitir, si supera el 50%, la resolución debe remitirse al registro para que tome nota y se va a hacer todo por medios virtuales. En caso de transferencia de acciones, va a estar la forma establecida en el contrato constitutivo, en el cual se puede prever que se autorice en reunión de socios a transferir las acciones. En caso de que el contrato constitutivo no tenga o no prevea la transferencia de las acciones y se realicen esa transferencia, esa debe ser notificada a la sociedad e inscribirse en el registro de acciones de la sociedad, a los fines de su oponibilidad a terceros. Esto tiene que ver con por el tema de quién pertenecen o a nombre de quién están las acciones. El instrumento constitutivo puede prohibir la transferencia de acciones por el término de 10 años. Esos 10 años se van a contar a partir de la fecha de emisión de las acciones. En caso de que vencidos esos 10 años, se puede prorrogar por otros 10, pero acá tiene que estar autorizada esa prórroga por una reunión de socios de la totalidad del capital social. Las restricciones o las prohibiciones deben estar registradas en el libro de registro de acciones, y las transferencias que no contemplen todo esto que venimos diciendo son inválidas o nulas. Acá también vamos a ver ahora los órganos de la sociedad, y tiene una particularidad esta. Obviamente se van a regir por lo que decidan los socios en el contrato constitutivo o en el instrumento constitutivo. Los órganos de administración, gobierno y fiscalización se van a regir por la ley, por el estatuto, supletoriamente por la SRL y la CSA, y las disposiciones en general de la 19.550. En caso de que sea unipersonal, el socio, la única persona, va a ejercer la administración, representación, gobierno y fiscalización. O sea, va a tener todos los derechos y obligaciones que la ley le confieren a los administradores y representantes de la sociedad. En principio, como, digamos, norma general, las SAC que no sean unipersonal deben contar con un órgano de administración, un órgano de gobierno y eventualmente un órgano de fiscalización. ¿Por qué eventualmente? Porque es opcional, no es obligatorio el órgano de fiscalización en estas sociedades. La administración puede ser compuesta por una o más personas que pueden ser socios o no, van a estar designados obviamente por la reunión de socios, van a estar por un plazo determinado y debiendo designarse un suplente. Acá la administración no se llama ni gerencia
ni directorio. Los socios van a elegir el nombre que le ponen a ese órgano, que puede ser gerencia o directorio, se eligen. Pero la ley nada dice con respecto a eso. O sea que los socios le van a poner el nombre que consideran más apropiado al órgano de administración. ¿Se entendió esto? En la CSRL tenemos gerencias, en la CSA tenemos directorio. Bueno, en la SAS tenemos órgano de administración y representación. Y el nombre a ese órgano se lo ponen los socios. O sea que se puede llamar lo que ellos deciden. Como les dije antes, la designación le corresponde a la reunión de socios. Los administradores y representantes tienen los mismos derechos y obligaciones que surgen del artículo 157 de la Ley General de Sociedades, que en definitiva también nos remite, si tienen el 157, ahí a mano, de la Ley General de Sociedades, si alguno lo quiere leer. Leo, profe. Sí, por favor, cualquiera. Dice, artículo 157. La administración y representación de la sociedad corresponde a uno o más gerentes, socios o no, designados por tiempo determinado o indeterminado en el contrato constitutivo o posteriormente. Podrá elegirse suplentes en caso de vacancia. Gerencia plural. Si la gerencia es plural, el contrato podrá establecer las funciones que a cada gerente compete en la administración, o imponer la administración conjunta o colegiada. En caso de silencio, se entiende que puede realizar indistintamente cualquier acto de administración. Derechos y obligaciones. Los gerentes tienen los mismos derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades que los directores de la sociedad anónima. No pueden participar por cuenta propia o ajena en actos que importen competir con la sociedad, salvo autorización expresa y unánime de los socios. Responsabilidad. Los gerentes serán responsables individual o solidariamente, según la organización de la gerencia y la reglamentación de su funcionamiento establecidas en el contrato. Si una pluralidad de gerentes participaron en los mismos hechos generadores de responsabilidad, el juez puede fijar la parte que a cada uno corresponde en la reparación de los perjuicios atendiendo a su actuación personal. Son de aplicación las disposiciones relativas a la responsabilidad de los directores cuando la gerencia fuere colegiada. Revocabilidad. No puede limitarse la revocabilidad, excepto cuando la designación fuere condición expresa de la constitución de la sociedad. En este caso se aplicará el artículo 129, segunda parte, y los socios disconformes tendrán derecho de receso. Bueno, ese artículo, salvo la primera parte que habla de gerentes, pues acá el nombre se lo pone la sociedad, los socios, es exactamente lo mismo para las SAS. Puede ser por tiempo determinado, indeterminado, los derechos y obligaciones son exactamente igual para los administradores y representantes en la sociedad de la SAS. La responsabilidad se rige por el 274 de la Ley General de Sociedades, que ya lo vamos a ver en la segunda parte. Las incompatibilidades, o sea, quién puede o no puede ser un administrador de una SAT, surgen del 264, si mal no recuerdo, que ahí son 4 incisos, que dice quiénes no pueden ser directores de una sociedad anónima. Bueno, en este caso, quienes no pueden ser administradores de una SAS. O sea que ese artículo es de aplicación, inclusive en la parte de la responsabilidad, cuando dice
que en caso de que el juez tenga que evaluar la conducta y determinar la parte de la responsabilidad de los administradores en caso de que sea plural, va a ver qué actuación tuvo cada uno de ellos en el hecho que se investiga, y va a determinar qué proporción de responsabilidad le cabe a cada uno. O sea que no va a ser todos iguales por el hecho de que todos están dentro de la administración. Porque como puede ser plural, la SAS la puede dividir esta administración en distintas partes. Puede estar ventas, puede estar compra, puede estar cobranza, puede estar producción. Entonces, a lo mejor el que incurrió en alguna conducta que no corresponde a lo que marca la ley, puede ser uno de esos administradores, no todos. Entonces el juez va a determinar quién tuvo la responsabilidad y en su caso qué parte les toca a cada uno. ¿Esto se entendió, chicos? Sí. Bueno, después puede ser plural o colegiada, o puede ser que unipersonal también. En ese caso va a ser un administrador, y si es plural, puede establecerse que cada uno puede tomar en forma indistinta la decisión o tenga que hacerlo en forma colegiada. O sea que las decisiones se van a tomar en conjunto y por mayoría. Las decisiones que impliquen la actividad diaria de la sociedad. Por eso son los administradores y representantes de la sociedad. Los administradores deben tener por lo menos uno domicilio real en el país. Los miembros, y los miembros extranjeros pueden tener un representante en el país y sí constituir un domicilio en el país, en la jurisdicción donde está la sociedad, y ahí van a ser válidas todas las notificaciones que sean menester realizarle. Reunión de socios. Acá la reunión de socios va a hacerse por medios electrónicos, la citación, debiendo asegurarse que se ha recibido la notificación. La reunión se puede hacer en la sede de la empresa, de la sociedad, o bien puede hacerse en distintos lugares, garantizando que estén todos comunicados como para poder llevar adelante la reunión. O sea, simplemente en forma virtual, como estamos haciendo nosotros ahora, por alguna de las plataformas, puede hacerse, está permitida en la SAS realizarse las reuniones. La representación puede estar a cargo de una o más personas. Como dijimos antes, la representación también se rige por el 157, supletoriamente por las normas de la Ley General de Sociedades. La representación es personal e indelegable, la representación, la organización. El órgano de gobierno es la reunión de socios, tal cual como está establecido para las SRL. Ahí tienen que leer el 159 de la Ley General de Sociedades. Y la organización de la fiscalización es voluntaria, así que puede existir o no. Si existe, se rige también por la Ley General de Sociedades en lo que respecta al tipo de fiscalización que se elija.
porque puede ser consejo de vigilancia o puede ser sindicatura. Las sociedades de la ley 19.550 pueden transformarse en SAS. Hay algunas cosas más también, pero bueno, que con respecto a la liquidación, disolución y liquidación, se rigen por el artículo 94 de la Ley General de Sociedades. En la liquidación, exactamente lo mismo. En el instrumento constitutivo puede figurar la forma de disolución y liquidación, o cuáles son las causales, cómo va a ser la liquidación, puede figurar quién es el liquidador, o en su momento lo pueden elegir los socios, que puede ser el administrador, o puede ser una persona ajena a la sociedad. Si no se ponen de acuerdo, van a recurrir al juez del domicilio de la sociedad para elegir el liquidador. Y después el procedimiento es el que vimos con ustedes hace poquito, ¿se acuerdan? Y las causales exactamente son las mismas, o sea, la decisión de los socios de disolver la sociedad, la expiración del plazo por el cual fue creada, y después las demás causales del artículo 94. Consecución del objeto, la imposibilidad de conseguirlo, la quiebra, la fusión también, las SAS se pueden fusionar, en los términos también de la Ley General de Sociedades. Bueno, y algunas otras cuestiones que suman, como dicen, pero lo principal es lo que vimos hasta ahora. Ahí vimos toda la ley. La ley son varios artículos. Yo se los hice resumido para que ustedes puedan tener ya una noción porque fíjense que ustedes tienen que estudiar ahora hasta el 140, por ahí hasta el 150, que empieza SRL. El artículo 1 hasta que empieza SRL. SRL no entra en el examen, va para la segunda parte. Más esto que vimos ahora, que son unos cuantos artículos, que yo se lo di resumido, pero que en general es todo lo más importante que tienen que conocer. O sea, el instrumento constitutivo les resulta muy similar a las sociedades anónimas. Después, en cuanto a los órganos, son también similares, pero a las SRL, en cuanto a los derechos, obligaciones, en cuanto a la reunión de socios. Pero bueno, no es difícil. Es un poco largo, pero no difícil. Así que si tienen alguna duda, los escucho. Y si no tienen dudas, nos vemos la semana que viene con el test de autoevaluación el miércoles que viene. Bueno. Muy bien, doctor. Gracias, profe. Bueno, suerte, aprovechen el fin de semana y a estudiar mucho. Les quedan 2 fines de semana para estudiar. Sí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. No, No, nada.